Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 12. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 12. Mis hermanos, hemos llegado a la parte práctica de la carta o de la epístola a los romanos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 podemos decir que es la parte teórica, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo, con una sabiduría excepcional, ¿no?, de una manera magistral, ¿no?, clara, diáfana, nos ha mostrado el Evangelio, nos ha mostrado la verdad de Dios, mis hermanos. Nos ha mostrado a Cristo y nos ha mostrado la naturaleza de la obra del Señor Jesucristo. Nos ha dado, en resumidas palabras, las buenas nuevas, ¿no?, las buenas noticias. Bien, desde el capítulo 1, al capítulo 3, Pablo, como el gran fiscal general de la humanidad, ha sentado al hombre en el banquillo de los acusados y le ha mostrado de una manera contundente todas las pruebas y todas las evidencias de su culpabilidad. Pero ha sido demoledor el apóstol Pablo, porque, mejor dicho, nos ha dejado sin argumentos algunos, nos ha dejado sin justificación, sin ninguna excusa delante de Dios. Y Pablo ha llegado a la conclusión de que todos somos culpables, que no hay ni uno justo, ni aún uno, que todos al unísono, toda la raza humana, nos hemos desviado en uno solo, no entendemos, no buscamos a Dios, nos hemos hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, es la conclusión, no hay ni siquiera uno. Ahora, esta enseñanza no fue novedosa del apóstol Pablo, no era un gran descubrimiento, una gran genialidad del apóstol, ¿no? Algo tan súper novedoso que estaba diciendo, no, mis hermanos, porque este veredicto con el que termina Pablo en sus primeros 3 capítulos es el veredicto de Dios desde siempre. Esto estaba en el Antiguo Testamento también. Porque en el Antiguo Testamento Dios también declaró que no había ni uno justo, ni aún uno, que todos se habían desviado, que no había nadie que le buscara, que entendiera el Evangelio, que entendiera el reino de los cielos. Todos se hicieron inútiles y no había quien hiciera lo bueno, ni aún uno. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está haciendo eco, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento del veredicto que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. O en otras palabras, Dios estaba ratificando el veredicto que había lanzado sobre toda la raza humana. Pero a partir del capítulo 3, ¿no?, del versículo 21 en adelante hasta el capítulo 5, Pablo nos ha mostrado la justificación, hermano. Nos ha mostrado el camino de salvación. Una vez que nos ha hundido, ¿no?, en la condenación, nos ha mostrado, nos ha abierto la puerta de par en par de la salvación, de la justificación, que es por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo, hermano. ¿Es por obras? ¿Es por nuestro actuar? ¿Es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer que podemos entrar al cielo? ¿Que podemos gozar de la bienaventuranza eterna? No. Es solamente por la obra redentora del Señor Jesucristo. Y como lo veíamos en la pregunta del catecismo, necesitamos por fe, mis hermanos, abrazar y agarrarnos de esa obra. Creer que lo que Cristo hizo es a nuestro favor. Nos cubre su justicia. Y nos volvemos hijos de Abraham y pertenecemos de nuevo al pacto. Pero el apóstol Pablo en los capítulos 6 y 8 nos va a mostrar la unión que existe entre Cristo y nosotros. Y esa unión hace posible que aunque nosotros seamos pecadores, ¿no?, que aunque nuestra carne esté vendida al pecado, ¿no?,
que aunque nuestro corazón se incline naturalmente, ¿qué? ¿Al bien? No, al mal. Aún así, a pesar de eso, mis hermanos, Dios nos ha unido a su Hijo. Nos ha unido a Cristo, mis hermanos. Y entonces esa unión con Cristo hace posible que nosotros podamos tener su justicia, podamos abrigarnos con sus ropas de santidad, mis hermanos. Y en los versículos 9, en los capítulos, perdón, del 9 al 11, Pablo nos ha mostrado con la figura del olivo que tanto judíos como gentiles han sido unidos ¿a quién? A Cristo. ¿Ve? O sea que la salvación del remanente judío, ¿sí?, de los escogidos del pueblo de Israel y de los escogidos de los gentiles, a lo largo de la historia, la salvación tanto de unos como de otros es una sola. ¿Es a través de quién? Del Señor Jesucristo, de la obra redentora del Señor. Por eso en la antigüedad esa fe era contada por justicia, porque ellos estaban mirando hacia adelante. Cristo no había llegado todavía, no había muerto en la cruz, no había consumado el sacrificio. Entonces, pero como ellos creían, Dios consideraba ya que eran justificados por esa obra redentora que iba a ser su Hijo, aunque todavía no había llegado Cristo, pero Dios consideraba que ellos iban a justificar por la obra de Cristo. Ahora nosotros miramos hacia atrás porque es por la obra de Cristo que nosotros también somos justificados. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos ha mostrado Pablo? En toda su carta, hasta el capítulo 11, nos ha mostrado el Evangelio, la verdad de Dios, mis hermanos. Pero en el capítulo 12, que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, Pablo nos va a hablar de la aplicación de esa verdad, de lo que ha estado hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, mis hermanos. Entonces, dos verdades podemos ver del versículo 1, ¿no?, de esta sección de la carta de Romanos. Primera verdad es que la vida cristiana práctica, ¿no?, se construye sobre la base del Evangelio. O en otras palabras, ¿no?, la vida cristiana práctica se construye, como dice Pablo en el versículo 1, sobre las misericordias de Dios, o sea, sobre la verdad de Dios. ¿Cómo vamos a construir nuestra vida práctica cristiana? La vamos a construir en base a ¿qué? Es al Evangelio, a lo que digan las Escrituras, no lo que a ti te parezca que deben ser las cosas. Entonces tú debes actuar en esta vida no como a ti se te ocurra, no como tú pienses que debes hacer mejor las cosas, no. Tú debes actuar en esta vida es como dice las Escrituras, la verdad de Dios. Segunda verdad que podemos encontrar en el capítulo 12, versículo 1, es que la vida cristiana práctica se resume en un deber. ¿En cuál deber? En el que nosotros nos presentemos cada día, o sea, nuestros cuerpos, como sacrificios vivos a Dios. ¿Bien? Entonces, se construye a través del Evangelio, conociendo la verdad y entregando nuestras vidas diariamente al Señor. Bien. Versículo 1, yo creo que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Bien. Versículo 1 del capítulo 12 de la carta a los Romanos dice así: así que, hermanos, os ruego, os exhorto, ¿no?, por las misericordias de Dios, o sea, por el Evangelio, por la verdad de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, mis hermanos, Pablo nos está dando una exhortación, un llamado, ¿a quién? Al pueblo cristiano. ¿Y quién es el pueblo cristiano, mis hermanos? Los judíos convertidos y los gentiles convertidos. O sea, nos está hablando a todos nosotros, ¿no?, a todo el pueblo del Señor, a toda la grey del Señor. Y nos está diciendo que nosotros
debemos, mis hermanos, apoyarnos para vivir para Dios en la verdad de Dios. Ustedes notan cómo comienza el versículo 1. Así que, ese así que es un conector, ¿sí? O sea, Pablo está hablándonos del capítulo 1 al 11 y dice, así que de acuerdo a toda esa verdad que les he hablado, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, así que ustedes deben vivir de esa manera. Y entonces, de acuerdo a esa verdad, ustedes deben presentar sus cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, en sacrificio agradable, porque eso le agrada al Señor. ¿Qué es vuestro culto, qué? Racional. O sea, es el culto lógico, ¿sí? El culto que tiene sentido. Mis hermanos, los demás cultos, las demás formas de adoración que no sea presentar tu cuerpo, o sea, rendir tu vida a Cristo, vivir para Él, lo demás que tú hagas, si no haces eso y haces otra cosa, eso otro es algo irracional. Irracional. ¿Ustedes saben quiénes son los seres irracionales? Los animales, las bestias salvajes. Nosotros somos seres racionales, ¿por qué? Porque tenemos razón, porque pensamos, ¿no? Mis hermanos, cuando hacemos otra práctica de adoración que no sea entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, si no hacemos eso, sino que hacemos otros actos como genuflexiones, como adorar imágenes, prenderles velitas, hacer procesiones, irnos a lugares sagrados donde pensamos que está Dios, ¿no? Ya sea ir a Tierra Santa, ¿no? Y hacer el peregrinaje a Jerusalén, o ir a algún templo, o alguna mezquita, o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Eso es algo que irracional, hermano. O sea, caemos peor que las bestias salvajes. Peor que los animales nos volveríamos. Porque la verdadera adoración es una entrega total al Señor. Es vivir completamente para Dios, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que primero es la exhortación, ¿no? La enseñanza, el evangelio, y después sí viene el hacer, lo práctico. ¿Ustedes han escuchado alguna vez este dicho que dice, el orden de los factores no altera el producto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Y en muchas ocasiones funciona, ¿no? Y en las matemáticas funciona. Y en la vida también puede funcionar. Pero en este caso no funciona. No aplica que el orden de los factores no altera el producto, porque aquí sí altera el producto, mis hermanos. Aquí primero tiene que ir el conocimiento del evangelio, la instrucción, la doctrina, y después ahí sí la vida práctica. No puede ser al contrario, mis hermanos. Nosotros no podemos salir a decirle a la gente que vivan cierta manera, ¿no? Que tengan cierto estilo de vida, que así le agrada al Señor, ¿no? Si primero ellos no conocen el evangelio, si primero ellos no entienden qué hizo el Señor por ellos, cuál es la naturaleza de Cristo, quién es Cristo. Si ellos no comprenden eso, y nosotros vamos a salir a hablarles de cómo tienen que vivir, cómo se tienen que comportar, qué tienen que hacer, pues mis hermanos, los estamos encerrando en la jaula del legalismo de la religión. Y ese camino, ¿sabe a dónde conduce? A la perdición, a la muerte, a la ruina espiritual. Ese es el problema, mis hermanos, de los moralistas. Y lamentablemente la gran parte de la cristiandad ha caído en el moralismo, en la conducta. Entonces, en muchas de esas iglesias evangélicas enseñan es moral y conducta, ¿no? No haga, no coja, no maneje, pórtese así, haga esto, ¿sí? Y mis hermanos, ¿se han vuelto tan parecidos a Roma?
tan parecido a la iglesia de Roma. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la iglesia de Roma, nos estamos refiriendo ¿quién? Al papado, ¿no? A lo que se conoce como la iglesia católico-romana. Pero mis hermanos, ¿qué diferencia? ¿Ustedes han escuchado a los curas hablar? Mírense en el minuto de Dios. ¿Qué mensaje dan ellos? Pura moral. Escuchen en Blue a ese señor, ¿no? Cura, que es ex cura. ¿Y qué enseña el hombre? Pura moral, sentimientos, emoción. Viva el amor, ¿no? Haga bien a los demás, viva en paz con todos. ¿Se diferencia en algo en los mensajes evangélicos del día de hoy? Es igual. O miren cualquier otra secta, hablen con un testigo de Jehová, mis hermanos, pura moral, conducta, haga esto. De una vez le dijo un testigo de Jehová, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Me dijo, porte bien, viva bien, hágale bien a los demás. Eso enseñan todas las sectas, las religiones. Moral, conducta moral, mis hermanos, pero ese camino los lleva a la destrucción. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, mis hermanos, debemos predicar ¿qué? El Evangelio. Conocer es a Cristo, mis hermanos. Su naturaleza, lo que Él es, lo que Él hizo, enamorarnos del Señor. Y de esa manera va a venir como consecuencia natural que vivamos para Él en santidad. Que deseemos vivir para Él, para su gloria, mis hermanos. Entonces, nuestro enfoque en la enseñanza no es ser moral y conducta, pórtese bien, no, es mostrar a Cristo, para que tú te enamores del Señor, para que tú tengas deseo, pasión por el Señor, que tú entiendas lo que Él hizo por ti, y cuando tú lo entiendas, lo abraces con emoción, con alegría, con entusiasmo, y ese amor te lleve a vivir para Él, a decir, no puedo pecar porque le fallaré a mi Señor. Y no quiero despreciar su gloria. No quiero mancillar su gloria. Quiero vivir para Él. Pero eso será una consecuencia ¿de qué? De conocer a Cristo, mis hermanos. En el mundo de la moral y de la conducta, no importa si no se predica a Cristo o no. O sea, si se nombra al Señor, bien, y si no, no. Porque todo es pórtese bien, haga el bien. No tome, no vaya a esas fiestas, no emborrache hoy, no vaya al desfile hoy, te contamina y peca. No mire las danzas. Mis hermanos, no importa si no predican a Cristo, es irrelevante el mensaje del Evangelio, no tiene relevancia. Lo importante es el nombre, ¿no? La moral y su conducta, pórtase bien. Pero ¿dónde está la gloria de Cristo? ¿Dónde está amar al Señor? No está por ningún lado, mis hermanos. Entonces, esta exhortación del capítulo 12 está enraizada, ¿cierto? Está sustentada ¿en qué? En el suelo del Evangelio, mis hermanos. Esta exhortación está fundada en la verdad eterna de Dios, en la doctrina de Dios, mis hermanos. Conocemos la doctrina y de esa manera podemos entender qué es lo que Dios exige de nosotros, mis hermanos. Entonces Pablo, antes de comenzar, a exhortar a los cristianos a que se presenten como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, apela primero a las misericordias de Dios. Bien, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, él está apelando al Evangelio. Lo que Pablo está diciendo aquí es, si ustedes entendieron el Evangelio, si en el Evangelio ven las inmensas misericordias de Dios, cómo los amó, cómo planificó este plan maravilloso de salvación, cómo los escogió desde la eternidad pasada, cómo envió a su Hijo a morir por ustedes, cómo perdonó sus pecados, cómo son justificados por gracia solamente. Yo apelo a ese conocimiento, está diciendo Pablo, y entonces
por ese conocimiento y esa verdad que han probado, que han gustado, que han conocido, entonces amen al Señor, entréguense a Él. ¿No ven lo maravilloso que es el Señor? Todo lo que ha hecho por ustedes, toda esa bondad derramada sobre ustedes. Mis hermanos, es que la hipocresía es algo horrible. ¿Qué sacamos aquí con mostrar una cara y una apariencia de piedad? ¿Sí? Cuando realmente nuestro corazón está lejos del Señor, no quiere amarlo, no quiere vivir para Él. ¿De qué te sirve enjaularte en las rejas de la moralidad, de la conducta, si tu corazón no desea a Cristo? Si no amas al Señor, si no vives para Él, mis hermanos. Mis hermanos, debemos entregarnos al Señor. Es por eso que debemos vivir una vida santa, luchando contra el pecado, porque de esta manera glorificamos al Señor. Mira lo que dice Romanos 15, adelantémonos un momentito al capítulo 15, versículos 7 y 9. Dice así: por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Gloria de Dios, mis hermanos, todos para la gloria del Señor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser ¿qué? Siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Mis hermanos, tremenda verdad nos está mostrando Pablo. ¿Acaso nosotros, movidos por amor, viendo lo que Cristo hizo por nosotros, no nos vamos a entregar como sacrificio? ¿No vamos a rendir nuestras vidas al Señor? O sea, conociendo la bondad de Dios, ¿tú realmente vas a rehusar entregarte a Él? ¿Vas a ser así de duro? ¿O realmente eso toca las fibras de tu corazón? Lo que Dios ha hecho por ti, el amor que Dios ha mostrado por ti, que te va a llevar a rendirte a Cristo, mis hermanos. Volvemos a Romanos 12, dice que nosotros debemos presentarnos, ¿sí?, como sacrificio vivo. Cuando los judíos escuchaban la palabra sacrificio, ellos inmediatamente lo asociaban ¿con qué? Con animal, ¿cierto? Con sacerdote y con templo, ¿no? Para el judío, esos tres elementos eran fundamental, indispensables para la verdadera adoración. Si no había templo, si no había animal, si no había sacerdote, pues no había adoración, ¿sí? Mis hermanos, déjame decirte que todo esto apuntaba ¿a quién? A Cristo, al Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, que explica el Antiguo Testamento, que da luz sobre el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver, mis hermanos, que todo apuntaba al Señor Jesucristo. ¿Quién es el templo? ¿Quién es el templo? Juan capítulo 2. Vámonos a Juan. Juan capítulo 2, versículos 19 y 22. ¿Quién es el templo? ¿Saben quién es el templo? Juan capítulo 2, versículos 19 y 22. ¿Estamos ahí? En la purificación del templo, ¿no? Es el contexto de eso. Dice así la Escritura. Bueno, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿no? ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? O sea, muéstranos algo para que podamos ver que tú realmente tienes autoridad para sacarlo, ¿no? Para, ¿sí?, para condenar esto que estás haciendo, lo que estás haciendo.
¿Y qué les dice el Señor? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. ¿Dijeron luego quién? Los judíos. En 46 años, Herodes el Grande, ¿no?, edificó este templo, o sea, fue edificado este templo. Ellos están hablando de la remodelación que hizo Herodes el Grande, no de la construcción después de que salió la orden, ¿no?, de la reconstrucción del templo. Entonces están diciendo: ¿tú de qué estás hablando, Jesús? Esto duró, ¿qué? 46 años en volverlo a edificar, en volverlo a remodelar. ¿Y tú en 3 días lo vas a levantar? Versículo 21. Más él, o sea, más Jesús, hablaba del templo de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos, ¿qué? Se acordaron que habían dicho esto y creyeron la escritura y qué, y la palabra que Jesús había dicho. ¿Quién es el verdadero templo, mis hermanos? Es el Señor Jesucristo. Él es el verdadero templo. No es el templo allá en Medio Oriente, ni el que quieren reconstruir nuevamente, al que todo evangélico está pendiente y expectante de que se vuelva a construir. Dios ya comenzó a construirlo. Cristo es el templo. Y nosotros somos sus piedras vivas con las que está edificando ese templo. Cristo es el templo. Pero el Señor, además de ser el templo, es el sumo sacerdote. Recuerden que los 3 elementos para que existiera la adoración en el Antiguo Testamento era sacrificio, animal, templo y sacerdote. Si no había eso, no había adoración allí. ¿Ustedes creen que Cristo es el sumo sacerdote? Hebreos, capítulo 7. Vámonos a ver. Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 26. Dice así: por tanto Jesús es el mediador de una mejor paz. Y los otros sacerdotes llegaron a ser ¿qué? Muchos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Debido a que ¿qué? Que por la muerte no podían continuar, o sea, eran finitos, ¿no? Temporales. Había uno, había otro, no había perfección, ¿okay? No había perfección. Mas ¿quién? El Señor Jesucristo, mas por cuanto permanece para siempre, por la eternidad, los terrenales que no permanecían para siempre, no moría uno, nacía otro, no, pero Cristo para siempre, ¿sí? Por cuanto permanece para siempre, tiene que un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿qué? Para interceder por él. Esa es la verdadera intercesión que debemos tener, la de Cristo, no la de un sacerdote terrenal, es la de Cristo, mis hermanos. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote que nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Perfección, mis hermanos. Entonces Cristo es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Entonces ya vimos que Cristo es el templo y Cristo además es ¿qué? El sumo sacerdote. Pero también será que Cristo es el animal, el sacrificio. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 29. ¿Estamos ahí? El siguiente día vio Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Vio quién? Vio Juan a Jesús que venía a él
y dijo, ¿cuál fue este gran canto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí que el animal, el Cordero, el sacrificio que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, volviendo a Romanos, Cristo reúne todos los elementos de la verdadera adoración. Él es el templo, Él es el sacerdote y Él es ¿qué? El Cordero, el sacrificio, mis hermanos. Ahora, Pablo se vale de esa terminología, ¿no?, que era muy típica en el mundo judío, para señalar que los escogidos de Dios, ¿no?, tanto judíos como gentiles, al estar unidos a Cristo, ¿no?, la unión con Cristo, ellos son ahora parte del templo, son una familia de real sacerdocio, ¿sí? Y también somos sacrificio, un sacrificio. Recuerden que el siervo nunca es mayor que su Señor. Dios hizo a su Hijo el templo, el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no?, y el sacrificio, y a nosotros también nos ha hecho parte del templo, porque somos piedras vivas con las que está edificando el templo. Nos ha hecho que una nación santa, una familia real de sacerdotes, somos sacerdotes de Dios, pero también Pablo nos dice que somos ¿qué? Sacrificio, somos un sacrificio vivo, ¿no? Miremos un momentico primera de Pedro. Ustedes me van a decir si Pedro está hablando lo mismo que está hablando el apóstol Pablo, ¿vale? Si están en la misma sintonía. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Ya estamos ahí, hermano? ¿Qué estamos ahí? Dice así las escrituras. Acercaos a él, ¿qué? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed que edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Están hablando lo mismo? El Padre constituyó al Hijo templo, sumo sacerdote y sacrificio. Y a nosotros también nos ha constituido, según Pedro, que también parte del templo, sacerdote y mis hermanos sacrificio. Pero la gran diferencia entre Cristo y nosotros es que el sacrificio de Cristo, mis hermanos, era un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ¿sí?, para nuestra liberación. Era un sacrificio para librarnos de la ira del Padre. Pero nuestro sacrificio no es para el perdón de los pecados. Entonces no vamos a vivir para el Señor, no nos vamos a sacrificar en esta vida pensando que con este sacrificio vamos a alcanzar el cielo y vamos a ganar la salvación. Cuidado con el Señor, porque los moralistas, los que enseñan conducta, ¿qué enseñan? Que si tú te portas bien, que si vives de esta manera, ¿no?, ¿qué vas a obtener? El cielo, la salvación. Y ustedes no han escuchado a personas, ¿no?, que dicen, un fulanito de tal, tan buena gente, tan amable, tan formal, ese ya tiene ganado el cielo. ¿Han escuchado a esas personas? Porque en la mente del hombre y la naturaleza humana está mirada la idea de que si tú te portas bien, tienes una recompensa. Y este pensamiento lo traslada aquí al Evangelio, a Cristo, y piensan que eso funciona lo mismo por Dios. Porque como uno hijo se porta bien, ¿qué recibe de los padres? Regalo. Pasó el semestre, tiene un regalo, ¿cierto? Se portó bien,
Se portó mal, lleve, fuerte. Perdió el año, a repetir fuerte, no hay estreno este diciembre, no hay regalo, nada, castigo. Pero venimos con esa idea aquí a Cristo, pensamos que esto funciona igual, que si nos portamos bien, Dios nos da la salvación, que si nos portamos mal, entonces Dios nos va a castigar y nos va a dar la salvación. No, mis hermanos, nuestro sacrificio no tiene nada que ver con ganar el cielo, con ganar el favor de Dios, no tiene que ver con el sacrificio vicario de Cristo. Tiene que ver nuestro sacrificio como una entrega total, una consagración total a Dios. Ese es el sacrificio. Consagrarnos al Señor, vivir para Él. Entonces, mis hermanos, esta entrega, este sacrificio del que está hablando Pablo, es una entrega total al señorío de Cristo, a que Él sea realmente nuestro dueño, nuestro amo, a que nosotros realmente hagamos su voluntad y no nuestra voluntad. Juan Calvino, nuestro gran reformador, dijo respecto a este versículo del capítulo 12 lo siguiente. Dijo Calvino: al hablar Pablo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no se refiere a que nosotros debamos presentar una parte de nuestro cuerpo. No se refiere solamente a los huesos o músculos, sino que está hablando de qué? De la totalidad, de todo lo que somos, debemos entregarlo al Señor. Todo lo que somos, dice Calvino. Él adopta esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos. Mira lo que dice Calvino: ya que los miembros de nuestro cuerpo son instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo todos nuestros deseos y pasiones. Claro esto, hermano. Claro esto. Nosotros no podemos entregar solamente una parte de nosotros. Nuestra fachada, entregamos al Señor, todo conducta y moral, ¿cierto? Entonces todos nos dicen: ay, cómo se porta bien, uy, tan buen esposo que es, uy, mire tan buen hijo que es. Mis hermanos, pero ¿qué pasa con el corazón? Si no es entregado al Señor, ¿qué pasa con nuestros deseos y nuestras pasiones? Es que ahí está el detalle. Por eso Calvino pone el punto en la llaga y dice: es todo, porque a través de nuestros miembros es que se expresa lo que hay en nuestro corazón. Por eso nuestra entrega al Señor debe ser total y absoluta, mis hermanos. Entregar nuestros corazones al Señor para vivir completamente a Él. Mis hermanos, es todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón que deben ser entregados en su totalidad al Señor, como una muestra de gratitud y cariño por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces nuestra entrega debe ser total, mis hermanos. Ese animal, cuando era traído al sacrificio, al altar, era para matarlo, para entregarlo completamente, porque hasta sus entrañas se quemaban, todo se ofrecía. Así debemos ser nosotros, como ese sacrificio, entregarnos todo. Él lo entregó todo por nosotros. No fue así lo que leyó Luis Alberto en su imperio, la lectura del Nuevo Testamento. Entonces, como Cristo se entregó por completo por nosotros, nosotros tengamos ese mismo sentido, entreguémonos todo para el Señor. Y vamos para Cristo, mis hermanos. Entonces, debemos notar, mis hermanos, que lo que Pablo nos está pidiendo es que esto es un sacrificio. Un sacrificio, ¿no? Por definición se entiende que cuesta, que no es fácil. ¿No han escuchado ustedes esto que dice: todo en la vida requiere sacrificio? ¿Por
qué? Porque es que todo es fácil. Todo es como soplar y hacer botellas. No, todo requiere de sacrificio, de renuncia, de entrega. Si queremos conseguir algo, debemos que trabajar duramente por eso, esforzarnos. Entonces Pablo está diciendo, entregarnos al Señor no es fácil. No es una tarea sencilla de entregar todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros miembros al Señor. Es algo difícil, mis hermanos. ¿Y por qué se vuelve esa tarea difícil? ¿Es que acaso Dios nos está pidiendo lo imposible? ¿Sí? ¿Dios nos pide lo imposible? No. No, porque sería algo pues absurdo que Dios te pidiera, entrégate por completo a mí sabiendo que eso es imposible hacer. Es que sentido tendría que Dios no lo pidiera. Ninguno. Entonces, Dios nos pide, entrégate todo a mí, es porque Él sabe que eso es posible. Dios no nos va a pedir lo imposible. Ahora, cuando estamos al otro lado, ¿por qué vemos que es imposible? Entregarnos al Señor. Porque nuestro corazón está unido al pecado. Porque nosotros nos hemos entregado más bien al pecado. Hemos sido un sacrificio no a Dios sino a quién? Al pecado. Nos hemos entregado con mente, con corazón y con cuerpo al mal. Por eso nos cuesta y se nos hace imposible entregarnos por completo al Señor. Y por eso hay parte de nosotros que se revela. Porque se vuelve una tarea imposible, mis hermanos. Nosotros debemos entregarnos por completo al señorío de Cristo. Porque esto es para su gloria. Le damos un momentito, Romanos capítulo 6. Vamos un momentito a Romanos capítulo 6. Para ver, mis hermanos, cómo esto glorifica al Señor, que nos entreguemos por completo a Él. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Dice, así pues vosotros, consideraos que ¿cómo debemos entregarnos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, el verdadero culto? ¿Cómo es? Considerándonos muertos al pecado. Mis hermanos, ¿eso es imposible? ¿Dios nos está pidiendo lo imposible aquí? No. Pero ¿por qué es tan difícil morir al pecado? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué se nos parece imposible morir al pecado? Porque es que nosotros amamos el pecado, mis hermanos. ¿Sí? Amamos el pecado. Por eso se nos hace difícil. Pero dice el apóstol, así pues vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues ¿qué? El pecado en vuestro cuerpo mortal. Esa es una lucha dura que debemos hacer. Esa es la forma correcta de vivir para el Señor. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis hermanos, entregarnos al Señor debe ser una demostración de que el Señor es nuestro único tesoro. Nuestra muestra de amor al Señor es vivir para Él, piadosamente para Él. Que cada acto de nuestro cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra al Señor, mis hermanos. Esta entrega debe ser genuina y verdadera, mis hermanos. No debe ser con falsedades. ¿Ustedes recibirían un billete falso? ¿Sí?
¿Ustedes se entregarían o meterían un billete falso? Yo espero que no. No lo hagan. Mis hermanos, no podemos ir a Dios con falsedades. Yo no recibiría un billete de 100,000 pesos con la cara de Pedro. Yo no lo recibiría. No recibiría un billete de 100,000 pesos con la cara de Santos o de la Biblia o de San Pedro. Yo no la recibo. Yo recibo un billete de 100,000 pesos con la cara del presidente Carlos Lleras Restrepo. Ahí sí yo lo recibo todos los que me quieran dar. Mis hermanos, debemos ser honestos delante de Dios. Nosotros no debemos ir con dobleces ante el Señor. Con honestidad, entregarnos por completo al Señor, mis hermanos. No con falsedades, no con mentiras, no con engaños, diciendo, sí Señor, me entrego a ti, mentiras que no, que yo sigo amando este mundo, el pecado. Mis hermanos, la lectura que hizo Luis Alberto del Antiguo Testamento, del verdadero ayuno es la clave, mis hermanos. Vuelvan a leer esa lectura. ¿De qué nos sirve ayunar todos los días? ¿De qué sirve orar, cantar? ¿De qué te sirve hacer el devocional todas las mañanas? Salir juiciosito de la casa haciendo el devocional. ¿De qué te sirve si tú diariamente vives como un hijo del diablo? Si vives como una cabra montés, si realmente no quieres glorificar al Señor en todas las cosas que tú haces, ¿de qué sirve? Eso es una hipocresía, hermano. No que no hagas nada. No pierdas el tiempo que haciendo un devocional, que orando. No hagas nada de eso. Si no vas a vivir para el Señor. Si realmente en tu día a día no quieres glorificar a Cristo y entregarte por completo a Él, no lo hagas, mis hermanos. Tú tienes que entregar todo tu cuerpo a Cristo. Oí para terminar a alguien que decía, ay, no pude estar el domingo en la iglesia, ¿no? Porque tenía otros compromisos, pero yo estuve en espíritu y de corazón con ustedes. No, mis hermanos. Nosotros no somos una iglesia espiritista. No quiero que estés en espíritu y en corazón con nosotros. Tú tienes que estar aquí físicamente, con todo tu cuerpo. No vengas aquí en espíritu y en corazón a la iglesia. Ven con tu cuerpo, mis hermanos, porque tus ojos necesitan leer el Evangelio. Porque tus oídos necesitan oír el Evangelio. Y tus labios necesitan proclamar el Evangelio, mis hermanos. Necesitamos entregarnos al Señor. Pero para entregarnos al Señor debemos conocerle a Él. Conocer su naturaleza, su obra de redención. Enamorarnos de Cristo para así, de una manera dulce y alegre, entregarnos a Él. Luchar contra el pecado. No presentar más nuestros miembros al pecado, a la destrucción, sino que más bien consagrarlos al Señor, vivir para Él. Entreguemos nuestros cuerpos al Señor, no al pecado. Que conozcamos el Evangelio, que nos entreguemos con todo nuestro cuerpo al servicio del Señor. Ese es el verdadero culto racional. Lo demás es una apestada locura, una irracionalidad. Si tú pretendes adorar a Dios de otra manera que no sea entregándote todo tu ser a Él.